Amigas y amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando, aquí en una emisión más de su programa, La historia que quiero vivir, que estamos transmitiendo todos los sábados a las 5 de la tarde, hora en la cual a las 17 horas de todos los sábados en que el programa de cada semana está disponible y a sus órdenes en el canal de YouTube de José Manuel Villalpando, valga la redundancia. Ahí está este programa cada sábado a partir de las 5 de la tarde, como el caso de hoy, y también ustedes pueden encontrar literalmente centenares de programas anteriores para que ustedes puedan escucharlos, verlos a la hora que ustedes gusten y manden, que están a sus órdenes. Les recuerdo que este programa no está monetizado. Este canal no recibe recursos algunos, es simplemente por el gusto, por la pasión de platicar de historia. Ustedes y yo unidos en este particular compromiso de semana a semana referirnos a nuestro pasado. Por supuesto, les reitero que están a su disposición las vías electrónicas que permiten comunicarnos, bien sea a mi correo villalpandohistoriador@gmail.com, también a mi página de Facebook Villalpando la Historia, o bien a través de los comentarios que permite el propio canal de YouTube. Gracias, amigas y amigos, por su presencia, por su compañía, y si les parece bien, vamos a iniciar el programa de hoy. Porque quiero, si a ustedes les parece bien, que continuemos platicando acerca de los sucesos ocurridos hace exactamente 30 años, en 1994, en el que, como vimos la semana anterior, tuvo un momento culminante, dramático, con el asesinato, el día 23 de marzo de ese 1994, del candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional, Luis Donaldo Colosio, a quien dedicamos la emisión anterior, precisamente por estar rondando el día exacto de su magnicidio. Y sí fue un magnicidio en realidad, como lo comentaba yo, no en el sentido de que se tratara ya de un jefe de Estado, sino de un hombre importantísimo que seguramente llegaría a ser presidente de la República según la usanza de aquellos tiempos. Esto no me queda la menor duda alguna. Un magnicidio también porque estas tragedias, estos crímenes de altísimo nivel político, pues en México ya tenían mucho tiempo de no haber sucedido. La última vez que un homicidio escandalosamente político sacudió al pueblo mexicano, había ocurrido en el año ya lejano de 1928, cuando había sido también asesinado el ya para entonces presidente electo Álvaro Obregón. Por mucho tiempo, por muchas décadas, México había vivido en paz política, no se habían presentado este tipo de acontecimientos tan dramáticamente difíciles para la sociedad entera, Hoy quizás estamos tan acostumbrados ya a las campañas políticas y a traer y llevar por todas partes en las redes sociales los nombres de quienes figuran en este elenco distinguido de políticas, en este caso políticas mexicanas, que alguna de ellas resultará electa presidenta de la República, nuestra primera presidenta mujer, pero hace 30 años los medios de comunicación que existían, el periódico, la radio, la televisión, pues eran la única manera en que nos enterábamos de las circunstancias, de los debates, de las posiciones, de las polémicas, de lo que decía uno u otro candidato, y naturalmente, pues, en el caso específico de lo que ocurrió aquel 23 de marzo, cuando fue asesinado Luis Donaldo Colosio, rememoraba yo la semana anterior que fue una noticia que, eso sí, de inmediato pudimos conocer todos los que en ese tiempo estábamos atentos a los medios de comunicación, particularmente al radio y a la televisión, porque, pues, los informadores, particularmente uno muy famoso, que en aquel tiempo llenaba las pantallas televisivas, Jacobo Zabludowski, se encargó
de mantener una comunicación constante desde los estudios de su televisora aquí en la Ciudad de México hasta lo que ocurría allá en Tijuana, Baja California, desde el momento mismo en que se supo el atentado hasta muchas horas después inclusive de que ya había sido declarado oficialmente muerto Luis Donaldo Colosio, y lo que siguió más adelante, que llegó su viuda, que fue trasladado el cadáver a la Ciudad de México. Todo esto estuvimos enterados en tiempo real en realidad, pero repito, hoy en día, pues la abundancia, abrumadora abundancia de noticias a través de las redes sociales, pues quizás hagan de este acontecimiento para quienes no lo vivieron, pues algo inaudito y extraño. Pero no, era algo importante. Reitero, en el siglo XX mexicano, pues varias veces nos habíamos sacudido con magnicidios, por ejemplo, con el asesinato del presidente Francisco Ignacio Madero, con el asesinato del presidente Venustiano Carranza, con el asesinato del presidente electo Álvaro Obregón, pero sin embargo ya habíamos vivido en paz hasta que ocurrió este otro en Tijuana, Baja California, en la localidad de Lomas Taurinas, el 23 de marzo de 1994. Pero bueno, vamos al grano. Era el candidato presidencial del PRI. Y de pronto, este partido político, pues, se quedó sin candidato a la presidencia de la República. Naturalmente, estamos hablando de este PRI imperial, que bien ha descrito Enrique Krause en sus libros, en el cual, en realidad, el candidato presidencial es el heredero, el sucesor, el designado por el presidente en turno. Naturalmente, como hemos comentado en varias ocasiones, las reglas no escritas del sistema político mexicano que permitían, que le daban autorización al presidente en turno de la República para designar un sucesor, el dedazo famoso, pues de pronto sufrió una conmoción enorme porque el propio presidente Salinas de Gortari, de hecho, había formado durante varios años a Luis Donaldo Colosio para que fuera quien lo sucediera en la presidencia de la República, y su asesinato, por supuesto, descompuso todos los planes que tenía en mente el presidente Salinas. Inclusive se llegó a decir que Colosio sería una especie de títere de Salinas, porque el presidente Salinas ya en la fuera de la presidencia, expresidente, seguiría manejando las grandes líneas electorales de política económica internacional y le dejaría el resto de las cuestiones propias del gobierno a Luis Donaldo Colosio, inclusive con el ánimo, se llegó a decir, con el ánimo de volver a ser candidato más adelante, otra vez a la presidencia, quizás repitiendo la misma maniobra que había realizado en su momento Álvaro Obregón. Presidente de 1920 a 1924, dejó pasar un periodo con su sucesor designado Plutarco Elías Calles, quien reformó la Constitución para permitir que Álvaro Obregón retornara, pero fue asesinado en el intento. Dicen, esto es puro rumor, que el presidente Salinas quizá llegó a pensar en algo similar, de poder, mediante alguien que le fuera absolutamente leal y fiel, Luis Donaldo Colosio, aspirar a reelegirse más adelante en el siguiente periodo presidencial. De esto no sabemos, por supuesto. El presidente Salinas de Gortari lo niega rotundamente en sus memorias, de las cuales ya hablamos la semana pasada, pero sí, indudablemente, como él mismo lo confiesa, el asesinato de Luis Donaldo Colosio destrozó por completo el esquema de la sucesión presidencial que él había ideado, quizá con la propia experiencia de cómo 6 años antes el presidente Miguel de la Madrid lo había designado a él candidato a la presidencia, con fallas en el procedimiento, pero también como antes los mismos presidentes de la República cuidaban muchísimo, con gran atención, quién sería su sucesor. Y Salinas quiso seguir esta escuela, quiso este ejemplo de ser muy cuidadoso
pulcro, cuidadosísimo para elegir sucesor, y por eso había operado siempre a favor de Luis Donaldo Colosio, pero en la raya, en la línea, se habían quedado otros precandidatos que probablemente volvieron a suspirar para ser tomados en cuenta ante la posibilidad, pues real, evidente ya para entonces, de que el PRI tendría que designar nuevo candidato a la presidencia de la República. ¿A quién proponer? Bueno, esto es una decisión, en los términos políticos de antaño, reservada, como lo acostumbraba el viejo PRI, al presidente en turno. Es él quien designa al sucesor, a veces con juegos de encuestas, a veces con juego de pasarelas, a veces con algún tipo de opinómetro o de popularidad, pero finalmente es una decisión personal priista del presidente de la República designar quién lo va a suceder. Pero Salinas ya lo había hecho y había sido asesinado su candidato. ¿Quién seguiría? Había varios que se habían quedado en la lista, como Pedro Aspe, secretario de Hacienda, como Manuel Camacho Solís, para este momento el asesinato ya comisionado de la paz en Chiapas, y quizás algunos otros personajes más, que es de lo que vamos a platicar, amigas y amigos, en un momentito más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el segundo bloque del programa esta semana, que estamos dedicándolo a esta crisis política que vivió el Partido Revolucionario Institucional a raíz del asesinato de su candidato presidencial, Luis Donaldo Colosio. ¿Qué hacer? Bueno, esos son los dilemas que se enfrentaba el presidente Salinas. Miren, tenía un candidato bajo la manga. Obviamente, no el que todos esperaban, ni el que él mismo suspiraba. Me refiero a Manuel Camacho Solís, que siempre se quiso creer a sí mismo como el sucesor de Salinas, que ya platicábamos en el programa de la semana anterior, como finalmente cuando el presidente Salinas destapa, como se decía entonces, a Luis Donaldo Colosio. Bueno, Manuel Camacho Solís hizo un berrinche enorme, se negó a saludarlo, a reconocer su victoria, hizo pataleta y media, tuvo que ser cambiado a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Después, con la oportunidad de veras impensada de la guerra en Chiapas, del alzamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, Manuel Camacho encontró por ahí un buen canal de popularidad y de ser protagónico una vez más al ser designado comisionado para la paz en Chiapas, sin cargo público y sin sueldo, que esto es un detalle sumamente importante, porque esto le permite estar, por lo menos en sus aspiraciones secretas, todavía listo para en cualquier momento ser candidato a la presidencia de la República. La norma constitucional, que es el problema que nos vamos a referir, establecía que cualquier candidato a la presidencia de la República, al menos 6 meses antes de la elección, tendría que haber dejado, si lo era, algún puesto público de secretario de Estado, subsecretario o gobernador, o senador o diputado, o, en caso de que fuera militar, haberse separado del ejército o de la armada también al menos 6 meses antes. Estos sucesos del 23 de marzo ya no alcanzan para los 6 meses siguientes. Es decir, quienes aspiraran a ser candidatos del PRI a la presidencia ya no podían serlo si formaban parte, por ejemplo, del gabinete presidencial. Con lo cual, quizás el verdadero as bajo la manga que tenía el presidente Salinas quedó frustrado. ¿Quién era? Bueno, nada más ni nada menos que el secretario de Hacienda y Crédito Público, Pedro Aspe Armela. Pedro Aspe era quizás el candidato que hubiese preferido Carlos Salinas de Gortari. Manuel Camacho Solís no, porque, por una parte, los propios protagonismos desde tiempo atrás lo habían malquistado con Salinas, que tenía ya serias dudas sobre él, como lo comenta el propio expresidente en sus memorias, y además, pues la posibilidad
de que le hiciera, como lo hizo, una guerra sucia a Colosio. Él, Colosio, candidato a la presidencia, en una campaña presidencial que ya platicábamos hace 8 días, no despegaba, no funcionaba, y en cambio Camacho, desde su posición libre de comisionado para la paz, convirtiéndose en un actor protagónico de la política nacional y en ocasiones llegando a afirmar que estaba en posibilidad todavía de aspirar a la presidencia. Muchísima gente vio con verdadero recelo, con preocupación y con molestia y enojo esta actitud visceral, envidiosa de Manuel Camacho de querer constantemente empañar la campaña presidencial de Luis Donaldo Colosio, a grado tal que, lo recordábamos hace 8 días, el propio presidente Salinas tuvo que repetirles, recordarles, reiterarles a los priistas: no se hagan bolas, el candidato es Colosio, porque hacía muchísimo ruido innecesario Manuel Camacho Solís, hasta que finalmente, el día 22 de marzo, un día antes del asesinato de Colosio, Camacho se dignó a felicitar y a reconocer a Colosio. Así que, para efecto de popularidad, para efecto de cuestiones políticas, inclusive para efecto de la molestia, el enorme dolor que sentía Diana Laura Riojas, viuda de Colosio, sobre o contra Manuel Camacho, el presidente Salinas decidió que Camacho estaba totalmente descartado y por ello su carta principal, su mejor propuesta, sería la del secretario de Hacienda y Crédito Público, Pedro Aspe Armela. Pero ese es el problema, que era secretario de Hacienda en funciones en ese momento, y para poder proponerlo como candidato, para que pudiera participar en las elecciones, según lo marcaba la Constitución, debería renunciar 6 meses antes, y no lo había hecho. Ya faltaban nada más 4 meses para la elección, y por lo tanto Aspe estaba descalificado. Sin embargo, Salinas lo intentó. Para poder postular a Pedro Aspe requería necesariamente una o dos reformas. Una muy seria a la Constitución. Para poder eximir o quitar este requisito de haber dejado el gabinete al menos 6 meses antes, se requería reformar la Constitución, porque esta limitante estaba perfectamente bien establecida en nuestra Carta Magna. Y para reformar la Constitución, pues requería el apoyo por lo menos de un partido político diferente al PRI, para acumular el 2/3 de los votos en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Hubiera requerido el apoyo del Partido Acción Nacional. El presidente Salinas se comunicó con el presidente del PAN, del Partido Acción Nacional, entonces el ya difunto también Carlos Castillo Peraza, y le expuso su idea de poder reformar la Constitución de tal suerte que pudiera ser postulado Pedro Aspe. Y Castillo Peraza, el presidente del PAN, le dijo que no, por supuesto, que no. Y con una pregunta: ¿hubiéramos reformado la Constitución también si el homicidio hubiese sido sobre el candidato del PAN? Pues no, ¿verdad? Así que esta se le escapó de las manos. Había una segunda opción, que era reformar simplemente la ley electoral para posponer un par de meses las elecciones, de tal suerte que Pedro Aspe pudiera ser el candidato, renunciando inmediatamente. Aquí también se enfrentó con oposición el presidente Salinas, esta vez no del PAN, sino de su propio secretario de Gobernación, el famosísimo abogado jurisconsulto y escritor Jorge Carpizo, quien le recomendó que no hiciera eso, que no modificara la ley, para lo cual requería mayoría simple y le bastaba su número de diputados priistas, pero Carpizo le recomendó que en honor a la moral política, al civismo político, no lo hiciera.
Con esto quedó convencido y con esto además también quedó descartado Pedro Aspe, quien por cierto, cuando el presidente Salinas andaba con esta tentación de postularlo a él reformando la Constitución y buscando al presidente del Partido Acción Nacional, cuando Pedro Aspe se enteró, fue a ver al presidente Salinas para decirle que así él no figuraría, que no habría ninguna reforma constitucional que él aceptara porque parecería hecho a la medida para él. Así que Pedro Aspe también mostró dignidad y rechazó la posibilidad. Con esto, el presidente Salinas de Gortari se quedó sin su mejor carta, sin su mejor propuesta de candidato, y con esto va a comenzar también pues una especie de torbellino político dentro de las filas del PRI que van a durar 5 o 6 días hasta que resulte finalmente designado alguien que pueda asumir la candidatura a la presidencia de la República y que no tenga los impedimentos que marcaba la Constitución. ¿Quiénes eran estas personas? Bueno, eran varias, pero sin embargo, déjenme decirles que también hubo otro mencionado que igualmente carecía del requisito constitucional porque seguía siendo secretario de Estado, lo era de Comunicaciones y Transportes, y me refiero a Emilio Gamboa Patrón. Era secretario en activo y fíjense qué interesante, el mismo día que fallece Luis Donaldo Colosio, ya muy noche, en la residencia presidencial de Los Pinos, donde vivía Salinas de Gortari, recibió el aviso de que lo iba a buscar, que estaba en la puerta, el expresidente Luis Echeverría Álvarez, quien fue a ver a Salinas para, además de darle el pésame por el fallecimiento de Luis Donaldo Colosio, sugerirle, recomendarle que el siguiente candidato a la presidencia de la República fuera Emilio Gamboa Patrón, quien un sexenio anterior había sido secretario particular del presidente Miguel de la Madrid. Se ve que le caía bien a Luis Echeverría, y Echeverría pues no tuvo empacho en apersonarse en Los Pinos para sugerirle que incluyera a Emilio Gamboa Patrón. El presidente Salinas, según cuenta sus memorias, agradeció, se despidió, pero por supuesto no le interesó, porque igualmente se presentaba el mismo problema de la limitante constitucional. Así que Emilio Gamboa Patrón únicamente fueron las buenas intenciones de Luis Echeverría por proponerlo, pero no prosperó. Quedaban otros candidatos, sí, que estaban libres de este impedimento constitucional, de los cuales hablaremos, amigas y amigas, en un momentito más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el tercer bloque del programa esta semana, en el cual estamos recordando que hace 30 años, hacia fines de marzo y principios de abril, pero de 1994, a raíz del asesinato de Luis Donaldo Colosio, candidato del PRI a la presidencia de la República, fue un auténtico revuelo y una auténtica catástrofe política en el interior de este partido, porque había que elegir, designar un candidato suplente de manera emergente, urgente, porque no podía el PRI quedarse sin candidato presidencial. ¿A quién designar? Bueno, esto es lo que estamos tratando en este programa, los dilemas del presidente Salinas de Gortari, que ya decíamos, tendría gusto quizá por Pedro Aspe, secretario de Hacienda, pero no podía designarlo por el impedimento constitucional, lo mismo que a Emilio Gamboa, quien le fue recomendado por el expresidente Luis Echeverría, que también tenía este mismo impedimento constitucional por ser ambos miembros del gabinete presidencial y no habían renunciado 6 meses antes de la elección. Y bueno, sobraba el que ya hemos platicado, Manuel Camacho Solís, que él sí no tenía ningún impedimento. Desde el día 10 de enero del 94 había renunciado a la Secretaría de Relaciones Exteriores, había sido nombrado comisionado de la paz en Chiapas, un cargo más honorífico que público, sin sueldo alguno, que no estaba en ningún tipo de organigrama ni ningún tipo de ley, por lo tanto era libre para aspirar, pero decíamos ya que pues no tenía el respaldo ni de sus propios amigos, que habían visto mal su oposición, su berrinche en contra
de Luis Donaldo Colosio. Fundamentalmente, además, tenía la molestia de la viuda de Colosio, que en ese momento, doña Diana Laura Riojas, que ya hemos platicado además la semana pasada, que estaba muy enferma de cáncer terminal, va a morir en ese mismo año, en noviembre. Ella se opuso rotundamente cuando Salinas le sugirió que pudiera darle inclusive una carta a Camacho para respaldar o limar asperezas. Diana Laura se negó rotundamente, y el colmo fue cuando en la agencia funeraria en donde estaba siendo originalmente velado el cuerpo de Luis Donaldo Colosio, intentó presentarse Manuel Camacho Solís, y la gente ya en la calle ni siquiera pudo entrar. En la propia calle, cuando la gente que se aglomeraba en la funeraria vio que era Manuel Camacho Solís, la rechifla, el abucheo fue tal que tuvo que retirarse avergonzado, y ni siquiera le fue posible ingresar a presentar sus respetos, y menos a formar una guardia de honor ante el féretro de Luis Donaldo Colosio. Como dijo el propio Manuel Camacho Solís, la bala que mató a Colosio también lo mató a él, políticamente hablando. Con eso se va a terminar su carrera política. Ya después hará intentitos de formar partiditos, siempre con la aspiración, el sueño de ser presidente. Jamás lo va a conseguir. Quedó marcado para todo el tiempo futuro su actitud berrinchuda, literalmente es la palabra, frente a la designación de Luis Donaldo Colosio, original candidato del PRI, y por supuesto, con el asesinato de este último, pues Manuel Camacho también fue asesinado políticamente porque se quedó fuera. Bueno, este es el escenario para el presidente Salinas. ¿Quién le queda? Bueno, le quedan fundamentalmente tres personajes. Uno de ellos se lo recomendó al día siguiente, en la mañana del asesinato de Colosio, el expresidente Miguel de la Madrid, el que había sido jefe directo de Salinas, el que lo había impulsado y designado su sucesor. En vista de que Echeverría había ido la víspera a recomendar a alguien, pues Miguel de la Madrid tampoco tuvo problema para ir al día siguiente a recomendar a otro personaje, en el cual sí no había impedimento constitucional. Se trataba de don Francisco Rojas, que en ese momento era director general de Petróleos Mexicanos, un hombre que había sido secretario de la Contraloría con el propio Miguel de la Madrid, un hombre muy cercano al expresidente, compañero de trabajo de Carlos Salinas, pero no era del grupo de Salinas, no era tampoco un subordinado de Salinas, como sí lo fue Colosio, o como sí lo fue Camacho, o como sí lo era Pedro Aspe. No, Francisco Rojas se mantenía con cierta autonomía, era un hombre respetadísimo, y por lo tanto era director general de Pemex, y este cargo público no estaba señalado en la Constitución, así que él sí podría ser candidato presidencial, pero, repito, no es del grupo de Salinas, era su conocido, no creo que haya sido su amigo, pero el presidente Salinas le agradeció muchísimo al presidente Miguel de la Madrid la sugerencia, pero por supuesto no la aceptó. Entonces, ¿qué le quedaba? Le quedaban únicamente dos cartas importantes. Una de ellas era el propio presidente del Partido Revolucionario Institucional, Fernando Ortiz Arana, presidente del PRI. Fíjense, pasó algo muy interesante. El propio Echeverría entendió, el expresidente Echeverría entendió, que había sido una tontera lo que había propuesto originalmente de Emilio Gamboa Patrón debido al impedimento constitucional. Echeverría, abogado, y no se le ocurrió ver la Constitución. Así que después cambió su objetivo y comenzó a hacer campaña entre sus amistades, entre los diputados, entre un amigo suyo, Augusto Gómez Villanueva, que era diputado ya en aquel tiempo, hoy lo es otra vez, fíjense, 30 años después está en la Cámara de Diputados, e intentó promover al presidente del PRI, Fernando Ortiz Arana, un político, auténticamente político, queretano, y que
pues a mucha gente se le ocurrió que quizás fuera una buena oportunidad que un político puro, presidente del PRI, pudiera ser electo candidato presidencial, cosa que Salinas, por supuesto, no toleraría, porque, repito una vez más, no era de su equipo, no era de los suyos, no era de los que estarían, suponiendo que esto persiguiera a Salinas, a sus órdenes a perpetuidad. Pero hubo un movimiento, inclusive diputados, senadores, incluso el propio Fidel Velázquez fue también ahí a ver qué estaba pasando, aquel famoso y sempiterno líder de los obreros, y esto pues va a obligar al presidente Salinas de Gortari a tomar una decisión mucho más rápida. La decisión, porque no lo había pensado con toda puntualidad, va a recaer en quien fuera el coordinador de campaña de Luis Donaldo Colosio. Y me refiero a el doctor Ernesto Zedillo Ponce de León. Que esto es quizá la parte más interesante. Zedillo jamás pensó, jamás soñó que él pudiera ser candidato a la presidencia de la República. Su posición como segundo al mando en la campaña presidencial, pues le permitió conocer y tratar a Colosio, pero no tenía mayor vinculación con el grupo de Salinas, con el que había trabajado, sí, pero siempre a través de un intermediario, que es el personaje decisivo de esta trama, el señor Córdoba Montoya, asesor directo del presidente Salinas de Gortari y muy amigo y compañero y promotor de Ernesto Zedillo Ponce de León. Gracias a esta intermediación, el presidente Salinas se va a fijar en Ernesto Zedillo Ponce de León. Además, hay otro acontecimiento favorable. El gobernador del estado de Sonora en ese momento, un político que todavía está en la política actual, Manlio Fabio Beltrones, que era gobernador de Sonora, el estado natal de Colosio, encontró un video, ya había videos de aquel tiempo, digo, no con la facilidad tecnológica de hoy en día, pero logró encontrar una cinta de video en la cual Luis Donaldo Colosio, al referirse a su coordinador de campaña, Ernesto Zedillo Ponce de León, hablaba espléndidamente bien de él. Es decir, el propio Colosio, aparentemente en un video, ya después de muerto de todas maneras, en ese video de meses atrás, recomendaba ampliamente, se expresaba magníficamente de Ernesto Zedillo Ponce de León. Y Ernesto Zedillo pues tenía la virtud de que al menos, aunque no fuera íntimo ni cercano, sí conocía perfectamente bien a Carlos Salinas de Gortari y el propio Salinas lo identificaba estupendamente bien porque había sido su colaborador, primero en los tiempos de Miguel de la Madrid y después ya como presidente de la República le había encomendado 2 secretarías de Estado. Además también, la viuda de Colosio, Diana Laura Riojas, no tuvo problema alguno en decirle al presidente Salinas que quizás, efectivamente, pues Zedillo podría ser el candidato. Pensemos también que la viuda de Colosio estaba pasando momentos dificilísimos y de ser Camacho a que fuera Zedillo, por supuesto que 1000 veces mejor Zedillo. Zedillo al menos no había traicionado a su marido y en cambio Manuel Camacho lo había ofendido, lo había negado, se había apartado, había hecho berrinche y pataleta, como ya lo comentamos, en contra de Colosio. Así que, pues Salinas se fijó y se decidió por Ernesto Zedillo Ponce de León. Volvemos en un momento más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el cuarto y último bloque del programa de hoy, en el que estamos rememorando lo que ocurrió en nuestro país
30 años atrás exactamente, por estas mismas fechas, finales de marzo, principios de abril, pero de 1994, a raíz del asesinato artero de Luis Donaldo Colosio, tema que ya platicamos hace 8 días, y ahora las consecuencias de la crisis política que vivió el PRI para poder designar de emergencia, de urgencia, un suplente a la candidatura presidencial, decisión que finalmente recaerá, como lo hemos venido comentando hace unos momentos, en Ernesto Zedillo Ponce de León, que a la sazón era el coordinador de la campaña de Luis Donaldo Colosio. ¿Quién es Zedillo? Bueno, es un personaje sumamente interesante. Es un hombre que había nacido, que nació, está vivo al día de hoy todavía, afortunadamente, en el año de 1952, en la Ciudad de México, pero muy pronto se trasladó, fíjense bien, a Tijuana, a Baja California. Allá vivió buena parte de su infancia y su juventud en una humildad extrema. Se cuenta, y es real, que el presidente Zedillo, siendo niño, siendo un joven, para poder ayudar a los gastos familiares, trabajaba de bolero, boleaba zapatos. Esto le va a permitir el esfuerzo constante, la dedicación, el esmero, el apoyo de su familia, al mismo tiempo que él colabora con ella, también la familia lo ayuda y le va a permitir con el paso de los años trasladarse a la Ciudad de México a estudiar la carrera de economía, fíjense, en el Instituto Politécnico Nacional, con muy buenas notas y calificaciones, y siendo estudiante del Poli, lo sorprende el año de 1968 y como todo joven de entonces, se involucra en la defensa de los derechos de la juventud mexicana y hay fotografías de los soldados y los granaderos aporreando a un joven estudiante llamado Ernesto Zedillo Ponce de León. Así que él mismo fue víctima de la represión y recibió sendos golpes con las culatas de los fusiles de los soldados y de los granaderos. Esto no obsta para que tenga una carrera académica destacadísima, a grado tal que puede ingresar a trabajar inmediatamente, fíjense bien, al mejor sitio, el más famoso para los economistas mexicanos, que es el Banco de México, el formador de grandes economistas, y donde además también tendrá la fortuna de destacar y de que el propio Banco de México le otorgue una beca para sus estudios de maestría y doctorado en la Universidad de Yale en los Estados Unidos de América. Así que es un hombre de cultura de esfuerzo también, que se ganó por mérito propio todos sus ascensos en el Banco de México, que obtuvo sus becas por sus calificaciones y su destacado desempeño en la escuela, en el Politécnico Nacional y después en la propia Universidad de Yale, y que cuando regrese, ya siendo doctor en economía, será incorporado nuevamente, repito, al Banco de México, y después va a iniciar una meteórica carrera en administración pública, pasando a la Secretaría de Hacienda, regresando al Banco de México a organizar ciertos fideicomisos de apoyo al campo, para después irse como subsecretario a la Secretaría de Programación y Presupuesto, en donde el secretario es Carlos Salinas de Gortari, que es donde lo conoce. Trabajan juntos casi 6 años. Después, el presidente ya Salinas de Gortari lo designará originalmente secretario de Programación y Presupuesto, y después, cuando Salinas decida desaparecer esta secretaría, lo designa secretario de Educación Pública. Ernesto Zedillo Ponce de León fue secretario de Educación Pública y se metió en un problema serio, porque a él le correspondió hacer una nueva edición de los libros de texto gratuitos. Y fíjense, en los libros de texto gratuitos decidió incluir un capítulo sobre la represión estudiantil de 1968, destacando efectivamente la participación del ejército mexicano al sofocar
este movimiento juvenil, particularmente el día 2 de octubre en Tlatelolco. Y recuerden, Zedillo estuvo ahí como joven y fue también golpeado por el ejército. Así que, pues la historia es la historia y Zedillo decidió incluir este episodio en los libros de texto gratuito y va a ocasionar, los de mi edad se han de acordar, un escándalo tremendo, tanto que el gobierno de la República tuvo que retirar los libros porque el ejército mexicano se quejó de que fueran incluidos estos episodios de 1968 en esos libros para los niños. Así que fue un fracaso estrepitoso el de Ernesto Zedillo Ponce de León en esta materia específica de los libros de texto gratuitos por la oposición del ejército. Y bueno, en estas estábamos cuando fue designado candidato presidencial Luis Donaldo Colosio y el presidente Salinas le pidió, oiga, dígame que a quién quiere llevarse como coordinador de campaña. Y Colosio inmediatamente pensó en su propio subsecretario, su amigo Carlos Rojas, pero Salinas le dijo, no, él se va a quedar en su lugar como secretario, escoja otro. Y entonces pensó en su amigo Ernesto Zedillo Ponce de León, secretario de Educación Pública, que andaba un poco de capa caída por este fracaso frente al ejército, y Salinas de Gortari cuenta en sus memorias, dijo, pues no puedo ponerme dos veces, así que le permitió a Ernesto Zedillo pasar de la Secretaría de Educación Pública a la campaña presidencial de Luis Donaldo Colosio como coordinador. Él se va a encargar de la parte operativa de la campaña, de la asesoría a la campaña. El candidato es el que viaja, el que hace discursos, el que recorre sitios, lugares, va a eventos, a mítines, da discursos, y el que maneja todo, ideando, programando, calendarizando, consiguiendo material, sugiriendo de qué se va a hablar en cada lugar, es el coordinador de la campaña, que en este caso era el propio Ernesto Zedillo Ponce de León. Dicen, no está comprobado, que Colosio le iba a pedir a Salinas el relevo de Zedillo y que fue, de veras, providencial que no lo hiciera cuando se supone en próximos días se lo iba a pedir y de pronto cae asesinado y Ernesto Zedillo se queda sin jefe, pero se queda en el vacío, pero afortunadamente dentro de las posibilidades constitucionales, porque ya hacía varios meses que no era secretario de Estado. Fíjense la oportunidad. Él había salido casi mal de la Secretaría de Educación Pública, a lo mejor se habría ya peleado con Colosio, cosa que nunca sabremos, se quedó en el aire, en el vacío, en el éter, como se dice, y de pronto es la única persona en la cual puede confiar Salinas de Gortari porque lo conoce muy bien, aunque no sean amigos, y es además el único posible candidato que no tiene impedimento constitucional y que forma parte de su equipo y que como sea, pues le debe buena parte de su desempeño profesional de los últimos 12 años al propio Carlos Salinas de Gortari y con la ayuda de Mario Fabio Beltrones, que, decíamos, presentó un video en el cual Colosio habla muy bien de Zedillo, pues Salinas de Gortari decidió que probablemente el único que le quedaba era Ernesto Zedillo, pero hacía falta algo más. Lo mandó a platicar con el general secretario de la Defensa, Antonio Rivielo Bazán, para que se entendieran, para que platicaran, para que pues resolvieran la desaveniencia causada por Zedillo en los libros de texto, y al parecer el propio general Riviello le otorgó, digámoslo así entre comillas, el perdón militar, cosa que informó al presidente Salinas, y nada más para remachar, el propio Salinas le pidió a Zedillo que fuese a visitar a la viuda de Colosio, Diana Laura Riojas, quien también le dio su beneplácito. Así pudo ya entonces designar libremente, bueno, con la técnica del dedazo, haciendo que los sectores del PRI se pronuncien a favor de el doctor Ernesto Zedillo Ponce de León como candidato del PRI a la presidencia de la República. Un puesto
que todavía 6, 7, 8 días antes Zedillo ni esperaba, ni aspiraba, ni soñaba. Un puesto que le cayó literalmente como un balde de agua fría, porque él quizás no quería ser presidente, y mucho menos a su señora esposa, doña Nilda Patricia Velasco de Zedillo. Ella estaba verdaderamente angustiada, quizá temerosa, porque si esto le había pasado, el asesinato, a Colosio, pues Zedillo también estaría expuesto a lo mismo, a que lo mataran. Así que fue para ellos una sorpresa enorme el ser designado Ernesto Zedillo como candidato a la presidencia de la República por el PRI, con un poquito el azoro de sus propios hijos, con la tristeza de su señora esposa, y sin embargo, pues no le quedó más remedio que encabezar, asumiéndose como heredero de Colosio, la campaña presidencial, derrotando inclusive en las elecciones y de manera limpia con el 48% de los votos a sus contendientes Diego Fernández Ceballos del PAN y Cuauhtémoc Cárdenas del PRD, y finalmente alcanzando, repito, casi por accidente y por emergencia, la presidencia de la República, cosa que ocurrió hace 30 años. Primero Dios, amigas y amigos, aquí nos vemos la próxima semana. Pásenla bien.